vamos a empezar esta parte de operaciones con funciones con un ejemplo muy sencillo. Voy a hacer solamente una operación para que vean el detalle. Vamos a poner, bueno, ejemplos. Nuestro primer ejemplo, muy sencillo, este va a ser pequeñito. Vamos a decir, sea f la función, pongámosle muy pequeño, 1 entre x. Aquí debería ser, perdón, eso no debería ser así, porque estoy escribiendo el criterio de la función. Con f, una función que va de los reales, mira, pero esa función tiene un problema ahí en el denominador, ¿verdad? No puede ser 0. ¿Ok? Y me devuelve valores en R. ¿Ok? Y g va a ser una función con criterio x. ¿Ok? Tal que g es una función que va de R en R. Entonces, vamos a calcular f de x multiplicado, bueno, más bien, f por g de x y su dominio. Entonces, vean el detalle. Este es un detalle, ¿verdad?, que hay que tener muy claro. Voy a hacer un poquito más despacio. Dijimos que la definición de f por g de x es multiplicar los criterios, o sea, hacer f de x multiplicado por g de x. Y de ahí eso es, agarre f de x, el criterio de f de x es 1 entre x, y multiplíquelo por el criterio g de x, que es x. Y yo digo, bueno, es que, mira, se simplifica esto, y me da 1. Ok, sí, ese es el criterio de la multiplicación. Pero ¿cuál es el dominio? El dominio de f por g. Ok, si yo me fijo solamente en el resultado, y ese es el cuidado que hay que tener, si yo me fijo en el resultado y busco el dominio como lo hicimos cuando vimos dominio máximo, ¿verdad? Que buscábamos cuáles eran los casos problemáticos y decíamos, eso no tiene denominador, nunca se hace 0, ¿verdad? O sea, no hay problemas con denominador 0. No hay raíces pares, o sea, no tiene ningún problema, ¿verdad? El 1 no tiene ningún problema. Entonces uno tendería a decir que el dominio es R, pero no, ¿ok? El dominio de esa función no es R, porque el dominio, dijimos, ¿verdad?, lo pusimos aquí arriba, es la intersección de los dominios de las funciones originales. Entonces es el dominio de f intersección dominio de g. Entonces, bueno, el dominio de f era todos los r's excepto 0. 0 era un problema. El de g no tenía problemas. Era todo r. Entonces, ¿cuál es la intersección? De todo r excepto el 0. Recuerden que la intersección tiene todos los valores que estén en ambos conjuntos al mismo tiempo. De ambos son r, nada más que a este le estoy quitando el 0. O sea, 0 no está en ambos conjuntos. Entonces, ¿cuál es el dominio? De todo r excepto 0. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, para yo poder hacer esta simplificación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que yo solo puedo simplificar un numerador con un denominador, o sea, un factor arriba con un factor de abajo, si ese factor no era 0? Entonces yo puedo hacer esta simplificación siempre y cuando ese factor no sea 0. Y de ahí es de donde sale esa restricción. ¿Okay? Entonces es muy común que uno multiplica funciones o suma funciones y empieza a cancelar cosas y de pronto pierde de vista esas restricciones. Entonces es un ejemplo muy rápido, así con una función fácil, 1 entre x y x, para que vean que la multiplicación queda muy bonita, queda un 1. Solo que esa función tiene una restricción, o sea, el x no puede ser 0. Ok, vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 2.
Ok, hagamos ya ahora sí un ejemplo un poquito más grande. Vamos a hacer c de f de x igual a, pongamos 1 entre la raíz de x menos 1. Ajá. Donde f es una función que solamente puede tomar valores más grandes que 1 y el 1 no porque está en un denominador. Eso lo pueden calcular ustedes como calculamos dominio la otra vez, ¿verdad? Y aquí, bueno, el codominio puede ser R, no hay ningún problema. Recuerden que en el codominio puede sobrar, no hay ningún problema. Y G, digamos que es una función 1 entre 2x más 3, menos 3. 2x menos 3. ¿Ok? Que G tiene un dominio R excepto 2 tercios y va a R. Entonces determine que aquí lo interesante sería determinar f más g, f menos g y f por g. Bueno, terminamos todos. F dividido entre g. Okay, y sus dominios. Ok, entonces vamos a hacer esas operaciones. Aquí en realidad la mayoría de las veces, más bien no sucede como en el primer ejemplo que puse. La mayoría de las veces pasa como este ejemplo que yo digo, bueno, la suma el criterio de la suma es la suma de los criterios de las funciones. El criterio de f es 1 entre la raíz de x menos 1. El criterio de g es 1 entre 2x menos 3. Y listo, no puedo hacer más ahí. O sea, no puedo simplificar nada. Pero aunque haga esa suma, nada se va a simplificar. Entonces, usualmente son así como muy directos, de que ni siquiera tengo que simplificar cosas. La resta de lo mismo, nada más que con menos. Ok, ya casi calculamos dominios. Voy a terminar de calcular primero la parte algebraica. Okay, vamos con multiplicación. Ok, la multiplicación sería f de x multiplicado por g de x. Eso es 1 entre la raíz de x menos 1 multiplicado por 1 entre 2x menos 3. Eso es 1 sobre 2x menos 3 por la raíz de x menos 1. Okay, eso es tal vez lo más sencillo como lo puedo escribir. Y la división. Ya está la multiplicación. Ahora división f dividido entre g de x sería f de x dividido entre g de x. Eso es 1 entre la raíz dividido entre 1 entre 2x menos 3. Eso me da 2x menos 3 dividido entre la raíz de x menos 1. Dominio de estos tres es la intersección de los dominios. O sea que tiene que cumplir ambas cosas al mismo tiempo. Se tiene que cumplir que son los números más grandes que el 1, pero quitando el 2 tercios. Okay, eso es lo que estoy diciendo. Tienen que cumplirse ambas cosas al mismo tiempo. Entonces son los números más grandes que el 1, pero quitando 2 tercios. 2 tercios, lo puse, no me salió bien como quería. Bueno, pero no importa. ¿Por qué? Porque en realidad 2 tercios no es un problema, ¿verdad? 2 tercios es más pequeño que 1. Estaba pensando que me diera 3 medios y lo escribí mal. Ok, entonces 2 tercios en realidad no es problemático ahí, ¿verdad? Tal vez me sirve más bien el ejemplo para decir, ok, este no está, bueno, no está en ese intervalo, y no hace falta quitarlo. Ahora, para este último, ok, yo digo, ¿cuándo g de x se hace 0?
cuando 1 sobre 2x menos 3 se hace 0. Y me doy cuenta que nunca se hace 0. Eso nunca se hace 0. ¿Por qué? Porque recuerden que una fracción solamente se hace 0 si el numerador es 0. Y aquí el numerador es 1. No tiene problemas. Entonces nunca se hace 0. Y si nunca se hace 0, entonces el dominio va a ser exactamente igual al dominio de arriba. ¿Okay? Nuestro dominio, como no agrego ningún problema adicional, va a ser exactamente el mismo. De 1 más infinito le quito el 2/3, pero nuevamente lo mismo. Vean que 2/3 no está aquí. Si no está, no se lo tengo que quitar, ¿verdad? Entonces queda entre 1 a más infinito. Este es un ejemplo en donde todos los dominios quedaron exactamente iguales en todas las operaciones. Eso puede pasar cuando g de x nunca se hace 0. Voy a hacer ahora sí uno que sí pase eso.